¿Qué tal, familia? Dios les bendiga muchísimo. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio diario de la escuela sabática. Recuerda que aquí no hacemos un repaso así superficial de la lección. En pocos minutos más bien vamos a estudiar profundamente la palabra de Dios, descubriendo detalles históricos, detalles bíblicos, espirituales, que muchas veces pasan desapercibidos cuando estudiamos así la lección del día. El objetivo no es simplemente conocer información, sino más bien permitir que Cristo transforme nuestra manera de pensar y sobre todo nuestra manera de vivir. Hoy estudiaremos un tema que me gusta mucho y tiene que ver con el servicio. De hecho, la lección de hoy, miércoles 15 de julio, se titula Un servicio como el de Cristo, correspondiente a la lección del tercer trimestre, la lección número 3. Pidamos al Espíritu Santo entonces que nos enseñe a servir como sirvió Jesús. Vamos a orar antes de ir a la primera lectura. Santo Rey que estás en el cielo, aprovechamos este momento para implorarte, Dios mío, que tú nos ilumines durante este estudio. Permite que este repaso sea de bendición para todos nosotros, no solamente para mí, sino para la persona que me está mirando por medio del lente, ya sea un celular, ya sea una computadora, el televisor, lo que sea. Permite que sea de bendición a través del estudio. Pon tu mano santa sobre nosotros, que nada, ningún pensamiento logre distraernos de este estudio. Por Jesús, amén. Vamos a buscar en la carta primera a los Corintios, capítulo 3. Así, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Qué lástima. Como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podían soportarlo, ni aún pueden ahora, porque todavía son carnales. Pues, habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro dice yo soy de Apolo, sigue diciendo acá arriba, no proceden a lo humano, dice allí Pablo en la primera carta a los Corintios. Hermanos míos, qué triste es leer esto y pensar en una iglesia o pienso en las iglesias que uno ha querido echar adelante como líder espiritual, una iglesia que Jesús mismo quiere libertar, pero la gente no quiere libertarse. Mira qué clase de fenómeno. Vamos a leer lo que dice la lección, el primer párrafo de la lección al respecto, y después vamos a comentar, ¿sí? Dice, en primera a los Corintios 3, 1 al 4, Pablo insinúa que las camarillas son el resultado de una falta de madurez. Sin embargo, antes de abordar este tema, afirma, tenemos el pensar de Cristo en 1 Corintios 2:16. Es probable que esta frase se refiera a la forma de pensar y actuar de Cristo. En otras palabras, el creyente tiene la mente o pensar de Cristo cuando piensa y actúa como Él. Sin embargo, poner en práctica esto en todos los aspectos de la vida no es tan fácil. En el mundo grecorromano existía mucha competencia entre políticos, filósofos, los pensadores y líderes religiosos. Al parecer, el anhelo de aprobación cultural llevó a la iglesia de Corinto a seguir los estándares seculares. Eso también puede ser un peligro para la iglesia actual. Aquí Pablo toca uno de los problemas más antiguos de la iglesia. Y es la lucha por el poder. Seguro en tu iglesia lo has notado o en alguna iglesia que hayas visitado. La lucha por el poder. Y resulta que los creyentes de Corinto habían convertido la iglesia en un escenario de competencia. Por eso unos decían, estábamos viendo esta semana pasada, uno decía, yo soy de Pablo. No, yo sigo a Apolo. No, a mí quien me bautizó fue Pedro. Y así buscaban líderes humanos para seguir. Y otros buscaban al líder más popular dentro de los líderes que había. Mi pregunta, ¿te resulta familiar? Gente que siguen a alguien, sus deseos, sus aptitudes, sin importar cuánto puedan dañar a la iglesia o a su propia familia o su propia experiencia espiritual. Qué lástima, pero la realidad es que vivimos en una época donde todo se mide por seguidores, por popularidad.
por influencia, por número. Incluso dentro del cristianismo existe la tentación de admirar más al predicador que al Salvador, al amigo que a Cristo. Y es triste eso, esa es la verdad. Por eso hay gente dentro de la iglesia que van creando grupos y comprometen a otros con regalos, con favores, con visitación, con esto, para comprometerlos de una manera que no puedan dejar de seguirlo. Pero Pablo dice algo extraordinario. Dice que tenemos la mente de Cristo. No dice solamente que conocemos a Cristo. No dice solamente, qué sé yo, que creemos en Cristo. No, dice que debemos pensar como Cristo. En el idioma original, en el idioma griego, que fue en el idioma que se escribió esta carta, la expresión utilizada aquí implica adoptar una manera de razonar, una manera de valorar las cosas, de tomar decisiones. O sea, no es solamente cambiar de algunas conductas en tu vida, sino es cambiar el sistema operativo completo del corazón. El chip que tenías se fue y colocas otro chip nuevo totalmente. Y aquí aparece un detalle histórico que me encanta, un detalle me parece a mí interesante, ¿no? Y es que en Corinto, Corinto era una ciudad obsesionada con el prestigio. Los filósofos competían entre ellos para ganar discípulos, los oradores cobraban grandes cantidades de dinero para hacer lo que hacían, y mientras más elegante hablaba un maestro, bueno, pues mayor fama obtenía, porque era un ícono de la oratoria y qué sé yo. Y ese espíritu competitivo terminó entrando en la iglesia. Sin darse cuenta, entonces comenzaron a evaluar a los siervos de Dios con los mismos criterios de los filósofos del mundo, de los oradores del mundo. Y eso sigue ocurriendo hoy. Medimos al pastor, por ejemplo, por el tamaño de la iglesia. Un pastor bueno es el pastor que tiene una iglesia con 700 miembros, una mega iglesia, tiene iglesia llena. Al predicador lo medimos por las vistas que tiene en YouTube. El sermón, ese sermón de ese pastor no debe estar bueno porque tiene 80 vistas. Este sermón sí debe estar buenísimo, voy a verlo porque tiene 64,000 vistas. ¡Qué triste! Al cantante lo medimos por la cantidad de seguidores también, pero Dios nunca ha medido el liderazgo por la fama, lo mide por la semejanza a Cristo. El mismo Cristo era pastor de una mega iglesia en su tiempo, y cuando predicó su mejor sermón se le quedó la iglesia vacía. Ahora, si medimos a Cristo por los estándares de crecimiento de iglesia hoy, Cristo sería uno de los peores pastores que estuviésemos en nuestra unión. Sí, bautizaba gente y del mismo modo que, digo bautizar, ¿no? Adquiría seguidores, discípulos, y del mismo modo que esos se iban por la puerta de atrás también. En la cruz del Calvario, ¿dónde estaban los miles que alimentó? Aquellos miles que alimentó con pescados y panes. Aquellos cientos y cientos que... no sé el número exacto, pero aquellos muchos a los cuales Él le hizo milagros, sanó enfermos, ¿dónde estaban los cojos que Él sanó, los ciegos que Él dio vista? ¿Dónde estaban? Aquellos que estaban con las ramas diciendo Hosana al hijo de David cuando entraba a Jerusalén, que eran cientos y cientos y cientos. ¿Dónde estaba su mega iglesia? Se le quedó vacía. Entonces, precisamente, si queremos saber cómo piensa Cristo, bueno, pues Pablo nos lleva a otro pasaje extraordinario y se encuentra en Filipenses, está aquí en la lección, en Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 8. Vamos a leerlo. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y quien al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué lástima. Aquí también de hecho ese es el texto que nos manda a leer la lección de escuela sabática, Filipenses 2, 5 al 8. ¿Cómo nos ayuda? Pregunta acá el autor, ¿cómo nos ayuda este texto a comprender la expresión, el pesar de Cristo? Bueno, pues tener la mente de Cristo. El orgullo, aquí yo puse una notica, el orgullo pregunta, ¿quién me sirve? Pero Cristo pregunta, ¿a quién puedo servir? Qué triste que hayan iglesias donde los diáconos, las diaconisas se niegan a realizar trabajos de servicio en la iglesia porque no me corresponde, porque la gente que son adultas saben lo que hace. Es triste.
cuando realmente tenemos que tener la mente de Cristo. Yo estaba viendo un video de este mundial, cómo los japoneses en los estadios, cuando se van todos, los japoneses, que ni se les paga, es totalmente voluntario porque lo tienen en su sangre, en su cultura. Como cuando se van todos, ellos se quedan recogiendo toda la basura que las personas dejan. Y es de manera voluntaria, y es en el mundo. ¿Cómo en la iglesia no vamos a tener ese espíritu o un espíritu superior de servicio? Sigue diciendo el autor de la lección. Igual que en Corinto, dice, también se estaban produciendo divisiones en la iglesia de Filipos, aunque quizás en menor medida. Filipenses 2, 1 al 8, nos enseña que un servicio cristiano requiere morir a uno mismo y a las ambiciones egoístas, y buscar en cambio bendecir a los demás por encima de nosotros mismos, como hizo ¿quién? Como hizo Jesús. Hermanos míos, muchos consideran precisamente Filipenses capítulo 2, como uno de los himnos, pudiéramos decir, como uno de los himnos cristianos más antiguos de toda la iglesia primitiva. Es una joya teológica. Pablo describe todo el recorrido de Jesús. O sea, existía desde la eternidad, era igual al Padre, poseía toda gloria del universo y sin embargo no se aferró a sus privilegios, se hizo siervo y finalmente murió en la cruz. Observa, familia, observa el contraste. Nosotros luchamos por subir, sin embargo Cristo decidió bajar. Nosotros queremos reconocimiento, pero Jesús escogió el anonimato. Nosotros queremos servidores o queremos ser servidos. Él vino para servir y no para ser servido. Y eso cambia completamente nuestra idea de liderazgo. En la Biblia, el liderazgo nunca consiste en ocupar el primer lugar. Nunca consiste en sentarse en una silla para que otros hagan el trabajo que tú deberás hacer o para que otros te sirvan a ti. No, no es eso. Consiste en ser el primero, pero el primero en amar, el primero en perdonar, el primero en sacrificarse. Por eso Jesús lavó los pies de los discípulos. En aquella cultura, ese trabajo correspondía al esclavo, incluso esclavo de menor categoría. Sin embargo, el Rey de Reyes, el Rey del universo, tomó la toalla y secó y lavó los pies de sus discípulos. No porque fuera menos importante, sino porque el verdadero amor siempre se inclina hacia levantar al otro. No importa quién sea, levantar al otro. Ahora Pablo utiliza palabras muy interesantes para describir a los líderes cristianos. Vamos a leer aquí el tercer párrafo. Miren lo que dice aquí el autor. Dice, la expresión de servidores de Cristo que está en 1 Corintios 4.1 se refiere al servicio cristiano. Y dice, estas palabras pueden transmitir la idea de que los creyentes sirven a Cristo como ayudantes o subordinados. Está claro que una visión correcta de los líderes humanos se basa en el ejemplo de liderazgo de Jesús o de Cristo. Los siervos son también descritos como administradores, es decir, personas a las que les ha sido confiada la administración de los bienes de otra persona. En tal sentido, todo lo que tenemos pertenece a Cristo. Todo lo que tenemos pertenece a Cristo. Pablo utiliza aquí dos palabras griegas muy profundas. La primera es hiperetes. Literalmente significa, era el remero de la parte inferior del barco. Era la persona que estaba abajo que no se veía. En lo último abajo. En los grandes barcos romanos, por ejemplo, habían varios niveles de remeros. Los que estaban abajo nunca veían el mar, estaban siempre allí. Simplemente obedecían la voz del capitán. Y qué hermosa imagen del cristiano. Nuestro trabajo no es llamar la atención, nuestro trabajo es remar mientras Cristo dirige la embarcación, aunque nosotros no veamos lo que está sucediendo afuera. La segunda palabra es oikonomos, que traducida significa administrador. En el Imperio Romano, un administrador manejaba propiedades que no eran suyas, administraba el dinero de otros, la casa de otros, los bienes de otros. Todo pertenecía al dueño. Y eso significa que nosotros realmente no somos propietarios de nada en esta tierra. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestra familia, nuestro ministerio, todo pertenece a Jesucristo.
Todos. Por eso somos mayordomos de Cristo en esta tierra. No solamente administramos durante un corto tiempo aquello que Él nos ha confiado. No, entender eso elimina nuestro orgullo. Porque nadie puede sentirse dueño de aquello que solamente administra. Pero además de eso, administra la envidia. Administra la envidia, porque Dios reparte diferentes responsabilidades dentro de su pueblo según su sabiduría y según su soberanía. Lo importante es que el éxito de un administrador no consiste en tener más que otros, consiste en ser fiel. Por eso Jesús le dice al buen siervo fiel, le dice, buen siervo fiel. Quizás hoy Dios no te está preguntando cuántas personas te admiran. Quizás no te está preguntando cuántos cargos ocupas en la iglesia. Tal vez solamente te hace una pregunta. ¿Piensas como Cristo? Porque eso es superior a todo lo que he dicho antes. Porque uno puede cantar como un ángel, puede predicar con una elocuencia increíble, tener grandes responsabilidades dentro de la iglesia y aún así no tener el corazón de Jesús. Puedes trabajar para Dios, pero no con Dios. Puedes trabajar en la obra, pero no con el Dios de la obra. Amigo, el verdadero cristianismo comienza cuando dejamos de preguntarnos ¿qué lugar ocupo yo aquí? Y comenzamos a preguntarnos ¿cómo puedo servir mejor a los demás? Porque ese fue el camino de Cristo y ese debe ser también el camino nuestro. Aquí lo dejo. Gracias por acompañarnos en este estudio del miércoles 6, el miércoles 10, ya no sé ni qué día hoy, miércoles 15 de julio. En este estudio del miércoles 15 de julio, y te pido por favor, si esta reflexión te ha fortalecido tu vida espiritual, bueno, pues compártela con alguien más que necesite verla. Tal vez Dios quiere utilizar este mensaje para, no sé, recordar a otra persona que la verdadera grandeza en el reino de los cielos no consiste en ser servido, sino en servir a otros como lo hizo Jesús. Déjame orar por ti. Eterno Rey, gracias por escogernos. Gracias por venir a donde estamos nosotros, en nuestra condición de perdidos, y poner delante de nuestras vidas una vida de servicio, la posibilidad de servir a otros, la posibilidad de servir en tu casa, en tu reino, en tu iglesia, en tu pueblo. Te pido bendición para el hermano o la hermana que me está mirando en este momento a través del cristal, a través del lente. Bendícelo, Señor, y hazle entender, Dios mío, que el mayor privilegio que podemos tener es ejercer el don del servicio. Permite que no midamos consecuencias, que te sirvamos donde quiera que sea necesario. No a partir de nuestras capacidades, porque no tenemos, sino a partir de tu llamado y de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, que el Señor te bendiga y nos encontramos como siempre mañana para continuar profundizando juntos en la lección de Escuela Sabática.